es una forma, no hay una que sea la correcta, pero es necesario que volvamos a considerar todas las cosas que aprendimos de la perspectiva, ¿cierto? Ya lo comentamos, voy a insistir en esto, todos los puntos, línea de horizonte, el eje visual, y por lo tanto el punto de vista, ¿cierto? Lo que sería el punto de fuga también, que pueden ser uno o múltiples. Vamos a trabajar, idealmente yo creo que vamos a seguir trabajando con uno, y combinar en el fondo todos esos conceptos para terminar logrando algo así, ¿cierto? ¿Es algo así o no? ¿No? No, porque no lo has ¿cierto? contado. Claro, falta el corte, no se olviden nunca eso. Punto clave, es un corte fugado, ¿cierto? Entonces, como es un corte fugado, y la palabra corte va antes que fugado, vamos a empezar con el corte, ¿ya? Y eso es lo primero que vamos a dibujar cuando tengamos que dibujar. Vamos a partir de un perfil. Ojo que este perfil puede ser muy esquemático, no es necesario que se calienten mucho la cabeza haciendo un perfil súper detallado y riguroso. Eso va a depender de la escala también, naturalmente, pero vamos a empezar desde un corte. A ese corte le vamos a aplicar, ¿se acuerdan cuando hacíamos croquis que empezábamos con un plano? Que también podríamos haberlo entendido como corte en este caso, ¿cierto? Que quizá era el plano de fondo, no sé cuál plano, depende del dibujo, pero nuestro punto de partida va a ser un perfil. A ese perfil le vamos a aplicar todas las líneas, ¿cierto?, que conocemos para encontrar el punto de fuga, y después de eso vamos a fugar desde el punto de fuga a las distintas aristas, ¿cierto?, hasta lograr, construir el dibujo, ¿cierto? Entonces ahí estarían las fugas principales, con el punto de fuga dispuesto hacia la derecha, y en este caso con el punto de fuga dispuesto en el centro, ¿cierto? Se fugan los elementos principales, la escalera, los árboles, el recinto, etcétera, y se termina de construir un dibujo más o menos así. Entonces solo quería revisar nada más, y para repasar rápido también, este fue un dibujo que se encargó en un ejercicio del año pasado, y quiero repasar muy rápidamente algunos errores muy comunes que se cometen cuando se hace el corte fugado. El primer error es no hacer el corte fugado, ¿cierto? Hacer un corte con perspectiva rara. ¿Rara a qué me refiero? A que hay profundidad, pero no hay perspectiva en realidad, ¿cierto? Entonces, acá no hay fugas, pero sí se intenta disponer elementos más atrás. Entonces, claro, eso sería un error, ¿cierto? Otro error clásico es hacer un fugado, ¿cierto? Sin corte. Muchos lo hacen, que sería el dibujo de la izquierda. Eso, tengan cuidado, ¿cierto? Recuerden siempre que lo que estamos haciendo es un corte fugado. Y como vemos el de la derecha, por ejemplo, es hacer un corte fugado, pero que en realidad, y si bien es un corte que tiene ciertas consideraciones a propósito de lo que pasa con la perspectiva, en realidad no las tiene con el armado, ¿cierto? Entonces, no hay una línea de horizonte que se respete, no hay un punto de fuga que esté aplicándose con las distintas líneas, ¿cierto? Hay ciertas consideraciones a propósito de volumen en la torre y algunos otros elementos, pero no hay una percepción de la aplicación de la perspectiva en el global del dibujo. Otros errores muy comunes son los errores que pueden haber de corte, ¿cierto? Entonces, todos los errores que se cometen cuando se hace un corte, traten de evitarlos. Por ejemplo, en este caso, cortar árboles, ¿cierto? Cortar pilares, etc. Todas esas reglas que ya fuimos aprendiendo a propósito de cómo se hace un corte, se tienen que, obviamente, el plano, el volumen y algunas proyecciones que tipo de dibujo, ¿cierto? En las que encontraron además como la copa de agua en este caso, que es un elemento circular, está dibujado de forma plana, ¿cierto? Y eso tiene que tener cierta perspectiva para dar cuenta de cómo es el volumen. Y un error que yo creo que es muy común y con el cual tienen que tener mucho cuidado es no partir desde el corte o no partir desde un buen corte.
yo intuyo que, por ejemplo, el dibujo de la derecha hizo el dibujo y después fue a trazar el corte, y eso es porque no hay mucho corte, no hay mucha información en el corte, ¿cierto? Y además hay un problema con la escala. Entonces era muy distinto que si que yo hubiera hecho un corte fugado de esa escena, hubiera dicho, ok, hasta ahí, después está la canaleta, llego hasta el borde y aparece una reja, voy hasta allá y vengo a buscar una banca y algo más de información que me permite complementar y tener un recinto, ¿cierto? Y en ese sentido, lo que ustedes dibujen como corte, un recinto, ¿cierto? Pero un espacio agotado, entendible. Lo que ustedes dibujen como corte y esa primera información es clave y es crítico en el resultado final. Y aquí vemos dos buenos resultados del ejercicio que hicimos en el año pasado, que empiezan de una buena base, de un buen corte, hay un correcto uso de la perspectiva, aun cuando es poco medible, como en el de la izquierda, como en el de la derecha, ¿cierto? En el de la izquierda vemos que es un recinto muy racional, ¿cierto? Todas puras líneas rectas, se fugan todas súper bien, hay una perspectiva, hay un fondo, aparece la copa de agua, hay personas habitando, hay atmósfera, luces, sombra, etcétera, textura, y desde la izquierda vemos que aparece todo eso, pero sobre un dibujo que es mucho más difícil de construir, ¿cierto? Mucho más difícil de construir porque tiene menos líneas rectas. Entonces, claro, se entiende la idea, mucho más difícil de medir y construir, pero aún así hay una percepción completa del espacio. Eso. No. Y lo otro, bueno, vamos a ver también el tema de la secuencia. La verdad no me quiero dar mucho vuelta a esto, ya lo revisamos cuando hicimos los croquis, pero es la idea de seguir trabajando el tema de la secuencia, ¿cierto? ¿Y qué significa una secuencia? Una secuencia significa que a través de un total, o sea, con un total, pero analizándolo desde las partes, ¿cierto? Yo tengo que dar cuenta de un relato. Entonces, yo tengo que ir armando una correlación entre los dibujos que me permitan tener una concepción total del recorrido que se está haciendo. Para eso, algunas pistas que ya vimos cuando revisamos esto, ¿cierto? Es ir dejando elementos en común. Vemos cómo acá aparece la torre, aparece la torre, aparece la torre, ¿cierto? Aparece la torre. Después acá aparece este volumen oscuro, después más lejos, ¿cierto? Entonces, ir dejando ciertas pistas o rastros entre un dibujo y otro es un buen recurso para que no se nos vaya la onda de lo que pasa entre escena y escena, ¿cierto? Este creo que fue el que revisamos la sesión pasada, así que no voy a profundizar mucho en eso, pero ahí está para que lo usen. ¿Alguna duda antes de que pasemos al ejercicio? Polet pregunta si los ejemplos parten todos con una base similar como la torre de agua. A nosotros también nos darán una. Eso lo va a explicar Diego ahora, Polet. Él va a dar la pauta del ejercicio que vamos a hacer durante la mañana. Tiene bastante... Yo los voy... Nada más entonces. Muy bien, vamos con Diego. La presentación está arriba, Diego. La tienes, ¿cierto? ¿Me podéis pasar tú por favor, las diapositivas? Estoy con un ancho de banda muy bajo, no sé por qué. Ya ahí. Puede estar el levantamiento y ¿Cómo? Pero no estáis compartiendo. ¿Aló? Sí. Ya, entonces el encargo es que se pide desarrollar una secuencia de 3 a 5 cortes fugados, entendiendo 3 como mínimo para este objetivo, que es desarrollar una secuencia. La escala va a ser 1 a 50
a mano alzada con información extraída desde Google Street View o similares. Similares puede ser, bueno, cualquier otra secuencia de fotos que ustedes encuentren que sea tingente al tema, o si quieren y tienen la posibilidad de salir al espacio público en sus comunas, pueden hacerlo también. Estos deberán dar cuenta de la aproximación hacia un umbral urbano. Este urbano entiéndase como un pórtico, una puerta, un arco, umbral de árboles, una boca calle, etcétera, hasta ser atravesado o acercarse a él y mostrarlo. Van a ir teniéndolo a medida que avanza el ejercicio. Se debe poner especial atención al rescate de detalles tales como mobiliario urbano, material vegetal, figura humana en el espacio, escena. Entonces la idea es que en el rescate de detalles, de elementos que constituyan este umbral o las escenas para acercarse a él, y que los puedan abstraer rigurosamente. El siguiente. ¿Aló? Ya. Entonces, los objetivos serían levantar información proporcionadamente a través de la extrapolación de medidas extraídas de una imagen. O sea, y esto ya lo hemos hecho, que es tomar alguna línea de referencia en la imagen y utilizarla como una regla de proporción para poder empezar a averiguar más medidas de lo que se está observando. Lo que puede ser un ancho de una vereda, el alto de una persona dentro de la imagen, el ancho de una calle, el tamaño de un auto. Ya hemos hablado de varias de esas cosas y nosotros siempre los podemos ayudar a encontrar esa referencia. Tenemos que hacer una selección de una secuencia espacial y un corte correspondiente a cada una de esas escenas, que tienen que ser representativos de la aproximación al elemento del umbral. Entonces tiene que haber cierto interés y sobre todo una correlación entre la selección de los cortes y las escenas para aproximarse a la secuencia de acercamiento hacia el umbral. Hay que extraer con rigor técnico elementos de la realidad con una expresividad coherente y controlada. Es un poco lo que hablaba Juan cuando mostró el corte fugado de sus años académicos, en que, claro, como que había una expresividad en el dibujo que estaba súper intencionada para darle como la coherencia entre como el rigor técnico que tenía ese edificio con una expresividad más relacionada como al relato que había en torno como a esa construcción. El uso del código de representación para la descomposición del dibujo en sus elementos clave. Ahí hay un código acorde. Siguiente. Tenemos que tener los criterios de apreciación van a ser el correcto armado de la perspectiva como el eje más importante del ejercicio. Recuerden, con las líneas correspondientes, líneas de tierra, líneas del horizonte, y los ejes principales de fuga, además del eje visual. Eso también va a estar muy relacionado a una selección y levantamiento proporcionado de la escena escogida. Entonces, en el fondo, es cómo construyen esta perspectiva a través de la información extraída en el corte. El segundo criterio sería la secuencia, que haya como un relato, como habíamos hablado, de aproximación al umbral. Tiene que haya como un interés y una coherencia y una correlación de las escenas seleccionadas, o sea, que nosotros podamos hacer una lectura de cuáles fueron sus observaciones en torno al acercamiento y traspaso eventual de este umbral. La abstracción de una atmósfera, en el fondo todo lo que está en el mundo de las texturas, de los sombreados, de las materialidades, de los detalles, de todos los elementos gráficos que ustedes ya manejen para poder tratar de hacer una representación fidedigna y sensorial de la escena que se está representando.
Y finalmente, como siempre, el correcto uso de la representación, el código de representación, la presentación correcta en el formato y utilizando la escala adecuada que se pide de 1 a 50 en el formato de un cuarto de pliego. Siguiente. Bueno, aquí ya hemos visto harto ejemplo, entonces no me voy a pegar tanto rato pegado en esto, pero bueno, mostrar cómo el dibujo del corte fugado puede mostrar tanto desde las relaciones de uso, cosas más sensoriales o de ambiente o de atmósfera, que podría pensarse como en una etapa más previa de un proyecto, la formulación de un proyecto, hasta acá abajo, como vemos, elementos más, dibujos en una etapa como más posterior de un proyecto donde está más desarrollado, hay más elementos constructivos, más soluciones, y las atmósferas se hacen más precisas. También quería mostrar arriba a la derecha, donde también un dibujo súper sencillo, empiezan a aparecer varios elementos importantes. Por ejemplo, aquí es lo que preguntaban antes, estas columnas se muestran de manera transparente, van a estar en el primer plano. Aparecen elementos de profundidad y constructivos bastante importantes. Y también, bueno, el de abajo a la derecha del arquitecto Lebeus Woods, también, bueno, no sería un corte fugado, porque claro, es un dibujo plano, pero también mostrar cómo puede utilizarse para representar en profundidad elementos complejos, que no tienen que ser grandes fugas en el fondo, sino que también puede ser utilizado para mostrar ciertas profundidades de elementos más expresivos o objetos. El siguiente. Ya, entonces vamos a pasar al tiro de la materia. Esta va a ser la secuencia. Entonces vemos cómo tenemos este plano acá. Esto no es necesario entregar este plano en donde se muestren las escenas. Nosotros debiésemos ser capaces de entender la secuencia en base a su correlación. Entonces, claro, tenemos una secuencia de ejemplos, la que voy a mostrar yo. Vemos cómo nos vamos acercando aquí al cementerio número 1 de Valparaíso. Estamos acá, antes de esta curva. Vemos lo que se proyecta hacia allá, como la bahía de Valparaíso, hacia el lado derecho. Y hacia el lado izquierdo vemos el muro perimetral del cementerio de disidentes. Al fondo se ve el cementerio número 1. Siguiente. Ya, aquí, bueno, ya nos vamos aproximando al acceso del cementerio, que va a ser marcado como nuestro umbral. ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Diego? ¿Diego?